Bienvenidos a interbolivia.com. Cuando los gobiernos enfrentan una pandemia, los expertos aconsejan que usted debe trabajar en distintos niveles con absoluta pulcritud y eficiencia. Lo primero, señalan ellos, que se tiene que lograr es un tema de confianza entre las autoridades, el gobierno, quien tiene a su cargo el cúmulo de decisiones importantísimas que se deben asumir en función de preservar la salud de sus ciudadanos. Y tiene que ser una confianza entre las autoridades, los medios de comunicación y el sistema de salud. Esta confianza fundamentalmente está dada por la capacidad de generar un sistema de información veraz que baje desde el gobierno central hasta la ciudadanía, para que la ciudadanía, en función de esta información, adopte, mediante un proceso de concientización, las conductas, el acatamiento de las decisiones asumidas por el gobierno. Es un trabajo en equipo entre gobierno y sociedad, entre gobierno, instituciones, como por ejemplo los medios de comunicación, y la sociedad. Entonces ahí el primer elemento fundamentalísimo es la información veraz para generar confianza. El segundo elemento que señalan los expertos es que usted tiene que tener la capacidad de lograr un proceso de aislamiento de la población para romper con la cadena de contagio. Esto es importante, pero se aconseja que este proceso de aislamiento se realice de forma en función de los siguientes aspectos: poblacional y territorial. Porque la población, afincada en distintos lugares del territorio, tiene características socioeconómicas, culturales, que son distintas entre espacios territoriales de un mismo Estado nacional. Esto, por ejemplo, significa que una cuarentena con las características estrictas que se aplica en Bolivia no tiene el mismo impacto sobre la zona sur de la ciudad de La Paz, la zona sur de la ciudad de Cochabamba, Equipetrol en Santa Cruz, zona norte en Cochabamba, donde los estamentos socioeconómicos son distintos, pero también las vivencias culturales de cada uno de estos grupos y círculos familiares y poblacionales. El tercer elemento que señalan que es muy importante es que se pueda constituir un mando único, que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, un mando único para que con decisiones centralizadas se pueda tener un absoluto control de todas aquellas políticas que se deciden implementar en la población, en el territorio y en la infraestructura hospitalaria y sanitaria del Estado. Esto también es un esfuerzo para que las decisiones no vayan a iniciativas individualizadas de distintos gobiernos, subnacionales en el caso nuestro, ni tampoco para que una esfera de poder del Estado, un ministerio, llámese usted, quiera tomar alguna acción protagonista mucho más importante que los otros niveles de gobierno. Entonces, un mando único. Y dos elementos más que son fundamentales. Recomiendan que todas las acciones, porque acá hay un liderazgo político y una dimensión política a partir de las acciones del Estado, que todas y cada una de estas tenga como objetivo central la preservación, el cuidado de la salud, de la integridad física, de los derechos, del respeto a su dignidad, a su situación, a su porvenir en lo inmediato de cada uno de sus ciudadanos. Esto incluye a la gente y al conjunto de bolivianos, en este caso, que están fuera del país y que no son debidamente escuchados en su clamor de retorno al país. También incluye esto. Incluye también que no haya, en la lógica de poder avanzar con medidas de aislamiento y de disciplinar a la gente, que no haya vulneraciones
o cancelación de la ciudadanía. Y finalmente, uno de los elementos prioritarios y fundamentales, el tema de los testeos masivos. La Organización Mundial de la Salud, que además, en un paréntesis, está muy venida menos por su actuar con respecto a información que conocía y que las primeras noticias, los análisis e información que nos llega es que habría existido un ocultamiento de la pandemia, del virus. Es una relación crítica entre China, la Organización Mundial de la Salud, la presencia de Taiwán y algo que también ha molestado al gobierno americano. Entonces son estos elementos que le he mencionado. La confianza, el incorporar elementos de población y territorio para los aislamientos, establecer un mando único, la prioridad de nuestros ciudadanos y el tema de los testeos. Sobre este último elemento es sobre el que vamos a trabajar esta noche. Usted ha podido escuchar en los últimos días unas cifras muy pequeñas respecto del nivel de contagio y de avance de la epidemia en Bolivia. Y de pronto estas cifras tan pequeñas hace que se pregunte de por qué o cómo Bolivia está logrando una contención de la enfermedad mucho más exitosa que países con capacidades mayores como los europeos, Estados Unidos. Y sin embargo acá tenemos que tener en cuenta esos resultados que a usted todas las noches le dan, donde hay aumentos en el caso más crítico de algo así como 45 en un solo día. Entonces, esta pregunta tiene respuestas. Las pruebas se han constituido en el elemento fundamental para detener el avance de la pandemia, porque los países están trabajando en realizar pruebas de forma masiva, detectar a todos aquellos que están contagiados, porque la palabra infectado no es una palabra que produzca placer decirla, todos aquellos que están contagiados, para segmentar entre los sintomáticos y darles una atención de salubridad y de atención médica muy particular, y aislar a los que son asintomáticos, para tratar de que los contagios sean la menor cantidad posible. La menor cantidad posible de contagios está bajo la lógica de no desbordar las capacidades y la infraestructura de salubridad del país. Entonces, ¿cuál es la tasa en Bolivia de positivos? ¿Cuál es la tasa en Bolivia de pruebas que se realizan por millón de habitantes? ¿Cuántas pruebas se realizan en Bolivia de forma diaria? Que es información que usted revisa los medios de comunicación, la información que sale y no la tiene. Entonces yo le quiero señalar algunos elementos. Los países están trabajando en la tasa de testeo por millón de habitantes. Y la tasa de testeo por millón de habitantes, escuche usted, es importante porque se toma una cifra que es la cantidad de pruebas realizadas a la población, y esta cifra se cruza con el dato de la densidad poblacional de un país como el nuestro en este caso, y vamos a tener una tasa de testeo por millón de habitantes. Eso significa cuántos testeos realiza Bolivia por millón de habitantes. Y aquí le quiero decir cómo están algunos países que están realizando y que están clasificados en estas tablas. Por ejemplo, el país que tiene un mayor índice de testeos por millón de habitantes es Islandia. Tiene 53.577 testeos diarios por millón de habitantes.
Los Emiratos Árabes 22.918. Y así sucesivamente. Alemania 11.046, que lo hemos mencionado, que tenía una política de medir, medir y medir. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está Bolivia? De alrededor de 70 países, Bolivia está sexto, empezando por atrás. Nosotros medimos 52 pruebas por cada millón de habitantes. Y abro un paréntesis acá. Voy a intentar procurar no decir nombres, alguien del gobierno ha señalado, que tiene mucho protagonismo estos días, ha señalado que en Bolivia las proyecciones y los equipos y los reactivos que se han comprado y la instalación de laboratorios y la compra más grande en la historia de este país nos va a permitir realizar 3.300 pruebas, como pocos países o mucho más que otros países de la región. Es falso, es falso. Somos el último. Y le quiero decir acá que México realiza 75 pruebas por millón de habitantes, que la Argentina realiza 157, que el Brasil realiza 218, que Colombia realiza 364 y que el Perú 386, y así va subiendo, y que el más importante de todos los países, el que más esfuerzo ha puesto en esto, es Chile, 1.843 por cada millón de habitantes. Esto significa una cantidad de pruebas ampliamente superior a lo que hace Bolivia. El Perú, la semana anterior, tomó la decisión de contener la pandemia incorporando 12.000 pruebas diarias. ¿Ha escuchado bien? 12.000 pruebas diarias en las distintas modalidades. Y son pruebas rápidas. Y ahí hay también diferentes modalidades. 12.000 pruebas rápidas. Chile es un país con un nivel importante de contagios, pero con una tasa de mortalidad muy baja, porque tomó los recaudos necesarios en el mes de enero. Una vez que usted tiene esta tasa de testeos por millón de habitantes, es importante conocer cuál es la tasa de positividad. De esa cantidad de pruebas que realiza usted de forma diaria, lo importante ahora es saber qué porcentaje dan positivo. Y según estas cifras, que también son cuadros de la OMS, elaborados por un medio de comunicación argentino, según estas cifras, nosotros estamos acá. Tenemos una tasa del 16,41%. Del 100% de pruebas que realizamos diaria, el 16,41% son casos positivos. El que peor la pasa en esto es Filipinas, tiene el 53,22%. El Ecuador, que usted sabe la crisis que viven, 28,06%. La Argentina, el 18,25%. Y España, que un funcionario del gobierno señaló que, a diferencia de España, que han tenido una debacle, que sin lugar a dudas les ha pegado muy fuerte la crisis, hoy día, del conjunto de mediciones que están realizando, tiene el 7,79%. Y España está realizando 7.596 pruebas por cada millón de habitantes. Y tiene un 7,02% de positividad. Significa que cada día se contagian menos y que, aunque su nivel de fallecimientos todavía es importante, este va a ir reduciendo porque hay menos contagios. Usted puede, en una crisis como esta, usted puede tomar dos caminos: o la decisión de contener el avance de la pandemia, o la decisión de mitigar los efectos de la pandemia.
el jefe de epidemiología de Bolivia ha señalado que nosotros trabajamos en la línea de contención. Esto significa que tenemos que diagnosticar los casos, aislarlos, identificar con quiénes estuvieron los pacientes contagiados, sus contactos, sus relaciones, para poder aislar. También es muy importante decir que si tenemos una tasa de positividad baja, significa que el virus está circulando muy poco en la sociedad. Tenemos una tasa, según estas estadísticas, tenemos una tasa del 16,41%. Es una tasa relativamente aceptable. Pero acá tenemos un elemento. Yo le he mostrado unas cifras y unas estadísticas en función de datos de la Organización Mundial de la Salud y de una elaboración que realiza un medio argentino. Pero también tenemos nuestras propias cifras. Y eso es importante que usted lo conozca. Porque nuestras propias cifras deberían acercarnos a este 16,41%. Usted ha escuchado que nadie le dice exactamente cuántas pruebas se realizan día a día. Entonces, pareciera que la información que es difusa no se conoce, pero en realidad sí se conoce. Y le quiero decir algo, hasta el día de ayer, 17 de abril, se habían realizado en el país, y esta es una información oficial, no me la pasó nadie, esta es una información oficial, se realizaron 3.471 pruebas. 3.471 pruebas. Desde el 10 de marzo, tomemos esa cifra desde el día que salieron los primeros positivos, a la fecha, más o menos 40 días. 3.471 pruebas. Se han descartado, que han salido negativos, 2.954. Y se tienen hasta el día de ayer, le repito, hasta el día 17, en horas del día, no en el informe de la noche, en horas del día, 465 casos positivos. 465 casos positivos. En ellos incluye quienes han fallecido, incluyen también quienes se han recuperado y estaban pendientes los casos sospechosos. ¿Qué es un caso sospechoso según la información del gobierno? Se dice aquellos que están a la espera de resultados de laboratorio. Y ahí habían 52 casos en espera de resultados de laboratorio. Ya hacia la noche del día viernes 17, hacia la noche teníamos algo como 496 casos. Se habían incrementado a los 465, se habían incrementado, si mal no recuerdo, 28. Entonces, podemos hacer algunas proyecciones sobre los resultados que ofrece el gobierno. Y esto significa que tenemos 3.471 pruebas en alrededor de 40 días. Un promedio, más o menos, un promedio de unas 80 pruebas por día. De unas 80 pruebas por día. Entonces, como testeamos muy bajo, nunca vamos a tener, si hacemos más o menos 80 pruebas por día, nunca vamos a tener un estallido de los contagios positivos oficiales del gobierno, porque 80 es el límite. Hace unos días, en realidad el 5 de abril, distintos personeros del gobierno venían dándole información a usted. Esto ha sido muy intenso en la última semana, porque no solamente era información, sino que iba acompañada con un discurso propagandístico de la eficiencia y del éxito que se está teniendo en Bolivia comparando con países de la región y del mundo. Aquí vamos recién llegando a los 500 contagios, cuando en el mundo las cifras ya son de 5 dígitos fácilmente.
Y mire usted lo que uno se encuentra acá. Dicen que no podemos hacer más testeos porque no tenemos las enzimas correspondientes para completar los kits de testeo y poder utilizar esa cantidad de dispositivos, de kits que habían en el país, que eran de 10.000. Eso lo dijo un funcionario, en ese momento funcionario en la ciudad de La Paz, ahora con un cargo ya en la estructura nacional. Pero ese funcionario dijo que en los próximos días iban a llegar 20.000 pruebas más. Nunca conocimos que lleguen las 20.000 pruebas. De pronto aparecen y están en el país 20.000 pruebas que dice el otro funcionario que está instalado en Palacio de Gobierno o en la Casa del Pueblo. Ese mismo funcionario dijo el 5 de abril que se habían realizado 780 pruebas. Del 5 de abril a la fecha hemos sumado unas 2.800, más o menos. Pero bueno, eso no interesa. Es importante que si nosotros tomamos las declaraciones donde nos dicen que en los próximos días van a llegar alrededor de 300.000 pruebas y que con toda la infraestructura y todos los equipamientos que se están haciendo, algo nunca antes visto en la historia de este país, vamos a tener la capacidad de medir 3.300 pruebas diarias. 3.300 pruebas diarias. Pues bien, hagamos un cálculo. Tomemos que vamos a medir 3.000. Si medimos 3.000 pruebas diarias, en un mes hemos hecho 90.000 mediciones. 90.000 mediciones. Bien, ese número es importante. Los 493 casos actuales que tiene Bolivia, de las 3.471 mediciones que ha realizado el país, han dado positivo. Este 493 significa el 14,20%. De todas las muestras realizadas actualmente, el 14,20% dan positivo. Mire usted que entre lo que tiene la información del gobierno, que no nos la traducen así, y la información de la OMS y este medio argentino que ha realizado estos cuadros, tienen un parecido casi pleno, 16% versus 16.41 versus 14,20%. Vamos a ir con el 14,20%, que es el más bajo. Entonces volvemos a la cifra de los 90.000. Si nosotros llegamos a hacer estos testeos masivos, como ha dicho este señor del gobierno, entonces el 14% de esos 90.000 mensualmente, se los quiero sacar yo acá delante de usted para que veamos. Acá tenemos 90.000 por 14,20%. Son 12.780 personas, ciudadanos bolivianos, que estarían contagiados al mes. ¿Recuerda usted a Aníbal Cruz, el exministro de Salud, que habló de cifras de alrededor de 48.000 contagios en los próximos 3-4 meses? Y que cerca de 3.980 aproximadamente bolivianos podían fallecer. Esa cifra tan incómoda y espeluznante, además, que le costó, el haberlo dicho, le costó su puesto de ministro. Bueno, estos 12.780 contagiados que tendríamos en el país si hacemos la cantidad de muestras que ha dicho este funcionario, estos 12.000 multiplicamos por 4 meses, son 51.120, que son las cifras más o menos del exministro Aníbal Cruz.
Entonces acá viene el tema fundamental. Y me voy a extender un poco y le pido también su paciencia, porque esta es la parte importante. En Bolivia no se hacen testeos, porque el modelo que se le presenta a los bolivianos, a la sociedad, en la desesperación de ver un enemigo invisible que nos puede atacar y que puede llegar a costar mi vida, o la vida suya, o la de nuestros familiares o de nuestros vecinos, es un modelo que se está asentando, o que se asienta, mejor dicho, sobre cifras y números pequeños, para poder después acompañar, como estos funcionarios que durante todas las noches y mañanas de esta semana nos han dicho que el modelo boliviano es exitoso gracias a las medidas de contención que se han implementado. Y eso no es verdad. El modelo aparenta ser exitoso porque las cifras son pequeñas, porque no se realizan testeos. Los contagios son anónimos y caminan anónimamente en la sociedad o están en sus casas. El control de la información no es casual. Se ha tomado el CEDES de La Paz, se ha tomado el CEDES de Cochabamba, porque está la información, están estos datos que estamos señalando. Y necesitan controlar, necesitan cifras pequeñas. Cifras pequeñas significa que el modelo de contención restrictivo que cancela la ciudadanía y los derechos fundamentales de los bolivianos se muestra como exitoso. Entonces necesitan cifras bajas para dar la venia que se la tenemos que dar nosotros los bolivianos a un modelo político, a un proyecto político y un modelo de Estado donde los derechos fundamentales de las personas, donde la capacidad de peticionar, de preguntar, ya se considera un acto subversivo. Hay que controlar la información con cifras pequeñas para que el modelo sea exitoso. Entonces no podemos tener nunca un estallido de contagios oficiales. Y esto se establece porque los bolivianos tenemos este hábito de acudir al médico en el último momento. Entonces tampoco tenemos información de cómo se van produciendo los decesos en el país esta semana. Puede morir por neumonía, puede morir por influenza, pero está prohibido morir por coronavirus. Por eso nuestra tasa de mortalidad es alta, porque cuando llegan y son atendidos en esta situación de emergencia, ya la situación del paciente, la situación clínica es muy compleja. Se construye sobre la salud frágil y endeble de los bolivianos un proyecto político. En el entendido que este proyecto político va a dar réditos, veremos si electorales, réditos. Cuando digo veremos si electorales, es porque no necesariamente tenemos garantizada la realización de elecciones este año. Se está construyendo un modelo político, hegemónico, conservador, que cancela la ciudadanía de los bolivianos y sus derechos fundamentales, amparado en una causa noble como es la salud. Y para ello necesitan cifras distintas. No podemos conocer los contagios reales porque el gobierno ha decidido no realizar test y pruebas masivas. El modelo de militarización, el modelo de la aplicación y de la entrega de bonos para generar solidaridad y para
tranquilizar a una población que se incomoda y que se pone inquieta con estas formas de reclusión en su casa ante la precariedad de su economía. Para acallar las protestas, una apariencia de solidaridad a través de los bonos. Una restricción informativa, que usted no conozca las cifras reales de contagios, porque contagios altos significa el problema de no haber previsto en enero la crisis, en febrero tomar las medidas necesarias. Y en esto le abro un paréntesis. Nos dicen que se han adquirido 500 respiradores, 300.000 reactivos. Los necesitamos y lo hemos venido pidiendo. Queremos conocer las características. Un funcionario en La Paz, que ahora tiene ya jerarquía nacional, decía, en 10 días llegan los reactivos, en 10 días llegan los reactivos, en 10 días llegan, hasta el día de hoy no han llegado los reactivos. De pronto los reactivos están en La Paz, dicen en 20.000. Y este funcionario dice que están completos, mientras el funcionario que ahora tiene jerarquía nacional dice que le faltan las enzimas. Mientras el otro ministro dice que no necesitamos medir porque somos un país exitoso en la contención y en la aplicación de estas medidas coercitivas para quedar en casa. Se necesitan cifras pequeñas para que la militarización tenga la venia social. Se necesitan cifras pequeñas para que el modelo represivo, que es un modelo de Estado que ahora está en debate en el mundo, para que este modelo policial, este Estado policial, tenga la asociación a la eficiencia y que la eficiencia les permita sostenerse en el poder político. Usted sabe que hay una prórroga de mandato sin fecha definida porque tenían que haber elecciones y en función de esta pandemia se suspende, lo cual es razonable, se suspende y que puede en el tiempo irse proyectando a medida que la enfermedad rebrota por esta segunda ola que puede golpear y que la anuncian los expertos. Podemos tener una situación de no realización del proceso electoral. Es un proyecto político. Para militarizar, usted necesita tener éxito para que la gente acepte esto. La crisis política que se resuelve a partir de una crisis sanitaria está prescindiendo del proceso electoral. No es el proceso electoral el que quiera resolver la crisis. Hay un plan que viene claramente con la candidatura de la actual presidenta para poder permanecer indefinidamente en el gobierno. Y para poder permanecer indefinidamente en el gobierno tiene que crear un Estado policial, que ya lo tenemos, con las militarizaciones. Y para que usted acepte esas militarizaciones, tendría que creer que este modelo verdaderamente nos salva de la crisis sanitaria. Entonces no vamos a hacer testeos masivos. Se prioriza la política, el proyecto político, por encima de la salud de los bolivianos. Es un cálculo macabro, pero esto es lo que hoy en día tenemos. Es un cálculo macabro, porque los bolivianos vamos a quedar expuestos de forma dramática al contagio en el momento en el que salgamos de nuestra cuarentena. Y lo último, lo ha señalado uno de los ministros que comanda esto,
que aquí no va a pasar absolutamente algo catastrófico, la sociedad no va a desaparecer y que en definitiva todos nos tenemos que contagiar. Sobre ese cálculo de que todos nos tenemos que contagiar, es que han dado rienda suelta a esto, pero se utiliza la excusa de la pandemia para mostrarse eficientes y aplicar este estado de fuerza y este estado policial y conculcador de los derechos fundamentales. Con esto se tiene piedra libre, como se dice, todo el espacio para manejar las partidas presupuestarias del Estado. Le hago un cálculo muy rápido. Ayer este ministro ha señalado que han gastado alrededor de $200 millones en todo esto. 500 respiradores que se han adquirido. El Banco Visa el día de ayer ha obsequiado al gobierno, ha hecho una donación al gobierno, un respirador. Y la información dice que cuestan algo más de $27.000 cada uno. Si costaran 30.000 por 500, son $15 millones. Y el resto, cuando vemos enfermeras, médicos, laboratorios pidiendo reactivos, pidiendo insumos de bioseguridad, pidiendo material de protección, ¿cuánto han gastado? Dicen que han gastado 200. Las donaciones llegan a esos 200. Y ya nos hemos prestado plata ahora, ya del Fondo Monetario Internacional, obviando la historia de 2 décadas de lo que significa la relación con el Fondo Monetario Internacional. Se inmiscuyen, manipulan, obligan a que tengas tus cuentas en lo que ellos consideran sus prioridades. Entonces las políticas sociales quedan archivadas y guardadas en una gaveta. Y ya estamos con el Fondo Monetario Internacional. Esto es el regreso entonces del neoliberalismo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es el retorno del neoliberalismo. Y lo hacen todos muy contentos. El estado de miedo de una enfermedad invisible, incontrolable, aparentemente incontrolable, puede llegar a que una sociedad en esa desesperación genere todo tipo de venias y de aquiescencias a formas policiales y militaristas como las que está ocurriendo en Bolivia. Entonces, ni se van a realizar test rápidos y masivos, ni vamos a conocer las cifras reales de contagios y nos vamos a tener que encontrar con el coronavirus en la calle. Porque la política se está anteponiendo a la salud de los bolivianos. Bastante a diferencia de lo que han hecho otros países. Es de pronto una continuación de la historia con pasajes desgarradores y miserables que tiene la historia boliviana. Entonces, necesitamos conocer la información. Y la información, con datos del mismo gobierno y con datos que están al acceso de todos, es la que hemos podido conversar aquí esta noche. No vamos a tener los testeos masivos y no vamos a conocer cuántos contagios reales tenemos porque necesitan cifras pequeñas que se asocien al éxito por encima de una preocupación real. Hasta la próxima entrega. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.
Thank you.